esta es una actividad que se enmarca dentro de la Semana de la Extensión, donde la idea era un poco contar los proyectos que grupos docentes están haciendo referido a extensión universitaria. Bueno, la idea es contarles un poco las actividades que se hicieron en la asignatura Problemática Social de las Tecnologías, que es una asignatura electiva de todas las carreras de nuestra facultad y pertenece al área de integración disciplinar y estudio de la problemática profesional. Es un área no departamentalizada de la facultad que está abocada a la formación no disciplinar de los estudiantes. Bien, si estamos hablando de problemática social de las tecnologías, el objetivo es reflexionar sobre el vínculo entre tecnología y sociedad en el marco de nuestra disciplina, de nuestra carrera y de nuestra posición como estudiante graduado de la universidad pública. Entonces, entendemos por tecnología, estamos hablando que involucra tanto artefactos como conocimientos, prácticas y técnicas. Por lo tanto, las carreras de nuestra facultad son eminentemente tecnológicas. ¿Por qué reflexionar sobre la tecnología? Bueno, la cuestión es que la tecnología no es neutral. Nosotros pensamos a la sociedad y a la tecnología como dos elementos que se construyen mutuamente, que se co-construyen. O sea, la sociedad es tecnológicamente construida como nosotros construimos y damos función a los objetos tecnológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vivimos en una sociedad con tecnología, vivimos inmersos en la tecnología y la tecnología nos condiciona en cuanto a nuestras acciones, en cuanto a nuestros pensamientos, en cuanto a nuestras decisiones. Así como nosotros le imponemos a una tecnología una función diferente, a lo mejor le imponemos a la tecnología una función diferente a la que fue, por la que fue originalmente diseñada. Entonces, seguimos reflexionando en función de que la tecnología no es neutral. O sea, puede haber diferentes soluciones tecnológicas para un mismo problema. O sea, depende los actores que configuran el problema, cuáles son las soluciones tecnológicas que se van a llevar adelante. Por lo tanto, va a haber soluciones tecnológicas que van a generar exclusión social como van a generar inclusión social. Entonces, toda tecnología es política y es importante en este sentido tener una posición o una reflexión al respecto. Ejemplos, digamos, de la influencia de la tecnología sobre nuestra vida, bueno, claramente la tecnología nos genera hábitos que pueden ser individualistas, hábitos de consumo, hábitos de tarea colectiva. Uno de los ejemplos, digamos, como la irrupción del celular en nuestras vidas, bueno, de alguna manera nos llevó a costumbres y hábitos muy diferentes antes de tenerlo. Bien, entonces, aquí, digamos, si la tecnología no es neutral, esto quiere decir que es importante reflexionar sobre la tecnología y la influencia que tiene en diferentes cuestiones de nuestra vida. Nosotros acá tomamos tres que son bastante básicas y primordiales en la vida de cualquier sociedad. Y en eso es tecnología y democracia, tecnología y derechos humanos, tecnología
desarrollo sustentable. En nuestro caso, hemos decidido trabajar en tecnologías y derechos humanos. Hemos hecho un recorte y trabajamos específicamente en la problemática social de la tecnología, vinculando la tecnología a los derechos humanos. Bien, los derechos humanos son un marco ético básico a nivel mundial. El 10 de diciembre de 1948, las Naciones Unidas hicieron una declaración universal de derechos para todas las personas. Son derechos básicos, universales, de libertad, igualdad y fraternidad. En ellos se involucran derechos civiles y políticos, derechos sociales, económicos y culturales y derechos de solidaridad. Estos son derechos básicos de todas las personas que los tienen al nacer y son libertades fundamentales de cada uno, que son que establecen una igualdad entre las personas y son inalienables. Los derechos humanos, un concepto básico, es que son indivisibles, o sea, que el hecho que no se cumpla con un derecho humano implica que no se cumple con ninguno. Bien, acá tenemos un repaso rápido. En realidad, bueno, habíamos traído para repartir, así que vamos a aprovechar, digamos, uno de cada uno. Una es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y esto es un manifiesto sobre la situación de pobreza. Bien, dentro de los derechos humanos tenemos los derechos civiles y políticos, el derecho a la libertad, el derecho a la expresión, entre otros. Tenemos los derechos económicos, sociales y culturales, que son fundamentalmente en los cuales hace hincapié el proyecto, que son los derechos a una vivienda digna, educación, salud, cultura, alimentación, entre otros. Los derechos humanos no solo forman un marco ético básico para nuestra sociedad, sino también están incorporados dentro de la Constitución Nacional, al incorporarse como parte de la misma la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Como para evaluar un poco la incumbencia de la reflexión sobre tecnología, digamos, como habíamos dicho, una cuestión básica para todas nuestras carreras, y derechos humanos, podemos ver que en el Estatuto de la Universidad, en su artículo primero, se incluye en el inciso G como un fin de la Universidad Nacional de Rosario garantizar y sostener el respeto irrestricto por los derechos humanos. En lo que es nuestra facultad, en los planes de estudio de todas las carreras de nuestra facultad, se propone para las carreras de grado, se manifiesta explícitamente como finalidad entender al ser humano, o sea, la finalidad de la carrera, de la formación el graduado en todas las carreras de nuestra facultad, es entender al ser humano como un sujeto social en el que se reconoce la vida y sus derechos humanos como valores supremos, los que deben ser resguardados y defendidos desde el ejercicio de la profesión. Bien, entonces, ¿cuáles son las unidades conceptuales que trabajamos en la asignatura? Son tecnología y sociedad, derechos humanos y acción social de la universidad pública. Dentro de estas unidades conceptuales, ¿cuáles son los contenidos? Bueno, en tecnología y sociedad trabajamos las tecnologías para la inclusión social. En derechos humanos trabajamos la situación de pobreza como una de las situaciones más importantes, digamos, de vulneración de derechos humanos que hay en nuestra sociedad. Y en lo que es la acción social de la universidad pública,
O sea, lo que trabajamos es en el diseño, la planificación y la realización de acciones en poblaciones con derechos humanos vulnerados. El objetivo de estas acciones sería restituir y garantizar derechos. Entonces, ¿qué son las tecnologías para la inclusión social? Las tecnologías para la inclusión social no se definen en sí por la tecnología que involucra, sino fundamentalmente se definen por la forma en que esta tecnología se va a diseñar, desarrollar, implementar y gestionar. O sea, la idea es que todas estas acciones vinculadas a la tecnología generen dinámicas sociales y económicas de inclusión social y desarrollo sustentable. Este tipo de tecnologías se desarrollan, se coproducen junto con los mismos usuarios. En este tipo de tecnologías se entiende al conocimiento como un bien público y a la tecnología como un bien social. Entonces, la situación de pobreza. ¿Cómo se define la situación de pobreza? ¿Cómo es una situación en la cual se somete a una persona a una carencia de recursos, en la cual una persona no puede desplegar sus capacidades, no puede desarrollarse como persona? Entonces, en esta inhibición e incapacidad que se da por el medio en que se encuentra la persona, o sea, desde ya cualquier persona puede caer en situación de pobreza. En esta situación que se encuentre la persona, es imposible avanzar sobre lo mismo, o sea, sobre la misma. Por definición, nadie puede salir de la situación de pobreza porque justamente no tiene herramientas ni capacidades, no tiene recursos vinculados a lo que es una vivienda, a acceso a servicios, al agua potable, acceso a la salud, acceso a la educación. De ahí, por lo cual, obviamente es una vulneración de derechos humanos, una situación de injusticia social, a la cual como agentes del Estado nos debemos, digamos. Bien, ¿cuál es la metodología de trabajo de la asignatura? Lo que involucra es la integralidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las tres funciones de la universidad pública, la docencia, la investigación y la extensión, se van a dar simultáneamente. O sea, permanentemente en todas nuestras actividades hay situaciones de docencia, de investigación y de extensión. O sea, nuestras acciones tienen una agenda que está marcada por las problemáticas sociales. Bien, ¿cuáles son los antecedentes? O sea, ¿cómo se llega a conformar la asignatura? Fundamentalmente, su origen es a partir de la curricularización de las actividades de voluntariado que comenzaron en el año 2010 a partir de la convocatoria del voluntariado universitario, a la cual un grupo de estudiantes, graduados, docentes y no docentes de la facultad presentamos un proyecto. El objeto del voluntariado está muy vinculado a lo que finalmente estamos haciendo, ya que el objeto del voluntariado universitario es financiar actividades en las cuales los estudiantes utilicen sus contenidos disciplinares para aportar a una problemática social. El proyecto se ha sostenido, entre otros financiamientos, con el voluntariado desde el 2010, ha sido financiado hasta ahora, 5 años seguidos. Bien, la idea del proyecto empezó vinculado a un derecho humano, que es el derecho al acceso al agua potable. Pero en sí no teníamos conocimiento de la realidad de los barrios y sabíamos que había barrios que no tenían un servicio formal de agua potable, lo cual involucraba una problemática básica muy importante y vulneración de derechos.
Por lo cual el proyecto tiene como lema, no tenemos en claro qué hacer, pero sí lo que queríamos lograr, y de ahí nuestro nombre, Digue Pibito. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es contarles cuáles son las actividades que hicimos en este segundo año del cursado. Fundamentalmente fueron 3 actividades distintas vinculadas al derecho al agua potable y saneamiento, al derecho a la salud, tratando el tema de la infección por HIV y derechos del niño, nutrición. Así que vamos a continuar ahora con Florencia, que va a seguir adelante. Bueno, el proyecto de agua, como dijo Luis, arrancó en el año 2010 como un proyecto de voluntariado universitario de promoción de la salud y saneamiento en barrios carentes de servicio formal de agua potable. Hoy en día forma parte de la asignatura problemática social de las tecnologías como una parte práctica y a la vez también como un dispositivo de formación en derechos humanos y en lo que es la función de la universidad pública. El derecho al agua potable y al saneamiento, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute del derecho a la vida, en el año 2010. La contraparte de esto es que la falta de acceso al agua potable y al saneamiento es la principal determinante de la incidencia de diarrea en niños. Según la Organización Mundial de la Salud, estas son estadísticas de la OMS, es la segunda mayor causa de mortalidad en niños menores de 5 años, la segunda mayor causa de malnutrición en niños, y el 94% de estos casos podrían evitarse teniendo una infraestructura adecuada. El derecho al agua está indisolublemente asociado al derecho a la salud y a una vivienda y a una alimentación adecuada. Como decíamos, un derecho no puede separarse del resto de los otros. En Rosario, según el Censo Nacional del 2010, aproximadamente el 8% de las viviendas de Rosario no cuenta con un servicio formal de agua potable. En Villa Banana, que es en el distrito este donde nosotros realizamos nuestra actividad, viven aproximadamente 15.000 vecinos y no hay acceso a un suministro de agua potable formal, sino que la empresa Aguas Provinciales lo que hizo fue, hay camiones maestros que atraviesan el barrio y desde ahí las conexiones las hacen los mismos vecinos desde esos caños hasta los hogares. Por lo tanto, la problemática en territorio es el insuficiente suministro de agua, ya que al ser estas conexiones no formales, si bien la fuente de agua es potable, no hay acceso, la cantidad es mala y la continuidad también, la precariedad de las conexiones, porque están hechas por los mismos vecinos, y tampoco hay control sobre las mismas, y bueno, la otra parte son los reservorios inadecuados, ya que al haber muchos cortes y demás, está el tema de guardar el agua de consumo en reservorios que no son adecuados para ese fin. La actividad de agua incluye la difusión, la capacitación, la actividad en el barrio y la discusión. La discusión comienza 2 semanas antes de la visita acá a la facultad, donde se preparan las mesitas y se hace un recorrido por las aulas con folletería para difundir y para quien quiera sumarse a participar. Bueno, continuando la capacitación, para esta se utilizan 2 elementos esenciales, por una parte lo que es la parte teórica y por otra parte lo que es la parte práctica. En la parte teórica, semanas previas a la actividad, se nos capacita a los alumnos y igual personal voluntariado con respecto al tema, en este caso la calidad del agua, en el cual analizamos cada uno de los parámetros que se van a tomar en cuenta, así como de igual manera se hace el uso de las encuestas, las cuales se implementarán y se estarán analizando para posteriormente ponerlas en práctica en la actividad. Para la parte de la práctica se hace un simulacro en el cual se forma la casa de campaña, la cual está simulando nuestro laboratorio,
en el cual hacemos uso de los parámetros que se toman en cuenta utilizando muestras de agua de la facultad, analizándolas con los parámetros que se estaban tomando en cuenta, como lo que es el pH, el cloro y la turbidez. Y de igual manera utilizamos las encuestas para, si hay alguna duda, analizarlas en ese momento, para posteriormente en la práctica, si existieron dudas, en ese momento no cometer esos errores. Bueno, el día de la actividad armamos el laboratorio en el barrio y se comienza con las encuestas. Las encuestas son sobre el uso y gestión del agua, la toma de muestras para el análisis y la determinación de cantidad y continuidad. También lo que se hace es, las encuestas van enumeradas junto con la muestra de agua y un sticker que se coloca en las casas para después poder entregarles el informe una vez que se analizó ese agua. Y bueno, también como ya que el barrio no tiene urbanización formal, lo que se hace es con fotografías satelitales se marca esa casa que corresponde y también un sistema geográfico, también se lo marca. Bueno, en el laboratorio de campaña, una vez que tomamos la muestra de los hogares en los cuales se hizo la previa encuesta, pasamos a hacer la determinación con los parámetros, en este caso para determinar la calidad del agua, en el cual utilizamos 3 parámetros esenciales, como lo es pH, cloro y turbidez. Estos parámetros que son esenciales, nosotros tomando como referencia la importancia del cloro, como la mayoría de nosotros sabemos que es un principal inhibidor de microorganismos, bacterianos o demás, organismos patógenos que pueden ser dañinos para la salud humana. Para la determinación de estos parámetros hicimos pH, con el cual a través de las tiras de pH hicimos una medición y posteriormente, para hacer más eficaz nuestra medición, utilizamos el pHímetro y posteriormente hicimos el parámetro de cloro en sus dos fases, principalmente en la libre, que es cuando el cloro está en presencia, ¿no? y que está se encuentra en presencia del agua, y que esto es eficaz para que las personas puedan utilizar el agua como potable. En el caso del cloro total, que es cuando se encuentra ausente o se encuentra en reacción con otros elementos, que pueden ser totalmente dañinos para la salud humana. Y en el caso de la turbidez, que es un parámetro físico, como anteriormente les hacía mención, el cloro, si hace reacción con algunos de otros elementos presentes en el agua, puede presentar turbidez o algunos otros elementos organolépticos que en consecuencia de estas reacciones pueden generar un mal olor o mal sabor. Bueno, luego de la encuesta de uso y gestión del agua y el análisis de la muestra de los hogares, se hace una segunda visita donde se lleva el resultado de lo que dio el laboratorio de campaña. Si el resultado da bien, lo que se hace es transmisión de hábitos del uso y gestión del agua de consumo, y lo que vimos en las continuas visitas que estuvimos yendo es que tomando una buena muestra de agua, o sea, dejando correr el agua de la canilla, el tiempo adecuado y demás, el agua de las canillas viene dando bien. Lo que venía dando alterado son los reservorios. Entonces lo que se implementó a través de sucesivas visitas al ver esa situación es un intercambio de ese reservorio inadecuado por uno adecuado, con los consejos para que se mantenga limpio y que sea útil para ese fin. Bueno, luego de la visita levantamos el laboratorio de campaña y nos vamos al centro integrador comunitario, donde siempre nos abren un lugar, el Zoom. Y bueno, ahí nos reunimos y es un momento muy importante porque es donde se hacen las reflexiones y donde todos tenemos a flor de piel lo que nos pasó, lo que nos atravesó del barrio, y
siempre se reflexiona sobre la función de la universidad pública y de nuestro rol como estudiantes y como futuros profesionales de la universidad pública, qué es lo que podemos hacer en este aspecto. Y además, en los días posteriores nos volvemos a reunir para hacer las reflexiones finales de la experiencia, para sistematizar la experiencia en cuanto a errores cometidos o cosas que se puedan mejorar o que se vean que pueden sumar al proyecto. Se sistematiza la experiencia y posteriormente se hace el análisis de la encuesta a través de un sistema de Google Docs que nos permite analizar estadísticamente los parámetros para cualquier fin que se le quiera dar. También con el proyecto de georreferenciación, todos estos parámetros a su vez se pueden visualizar en un mapa. O sea, todos los parámetros que se toman en la encuesta se pueden ver ubicados en un mapeo. Bueno, derecho del niño a nutrición. Bueno, este proyecto surgió un poco a raíz obviamente de trabajar con el proyecto de agua. En una de las últimas visitas se trabajó cerca de la escuela y en el barrio y se realizaron muchas actividades con los chicos. Y bueno, a partir de ahí, de charlar un poco con los docentes, nos enteramos que ahí contaban con un comedor y nos interesó un poco abordar esta problemática de nutrición infantil. A partir de que después también fuimos leyendo un poco y viendo, bueno, nutrición, digamos, desde la Organización Mundial de la Salud lo define como la ingesta de alimentos en relación a las necesidades dietéticas del organismo. Y se sabe que, digamos, para las personas de todas las edades una buena nutrición refuerza el sistema inmunitario, permite traer menos enfermedades y gozar de una buena salud. Hay también un estudio multicéntrico realizado por la OMS y las Naciones Unidas, donde muestra que el patrón de crecimiento en los niños está a partir, o sea, las diferencias en el crecimiento infantil hasta los 5 años de edad, está más afectado por la nutrición, las prácticas alimentarias, el medio ambiente y la acción sanitaria que de factores genéticos o étnicos. O sea que abordando esta problemática y más que nada, por ejemplo, la de nutrición en niños de esa edad, se podría estar viniendo muchas complicaciones. La situación en Argentina, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, muestra que se caracteriza por una mayor prevalencia de retraso crónico de crecimiento, por sobre la desnutrición aguda, que coexiste un poco con sobrepeso y obesidad y carencia de nutrientes específicos que es denominado desnutrición oculta. Nosotros cuando empezamos a trabajar con el proyecto de nutrición no nos referimos tanto a la palabra nutrición, sino a malnutrición, que abarca tanto lo que es la desnutrición, que sería la carencia de nutrientes, como la sobrealimentación o sobrepeso. Porque, bueno, justamente por estos resultados se observa que no solamente nos encontramos con la problemática de desnutrición. Con respecto a la situación en Rosario, hay un trabajo que realizó la municipalidad en el 2003, donde se hizo un estudio en escolares de Rosario, y justamente, bueno, esta tabla lo que muestra se fue realizando por distrito, y justo en el distrito este, que es en el que nosotros estábamos trabajando ya con el proyecto de agua, presentan el mayor porcentaje de chicos con déficit de talla. Y bueno, lo que trae acarreado justamente el déficit de talla, digamos, si bien, o sea, es un cuerpo más pequeño que se puede enfrentar a, digamos, a una menor alimentación, pero eso trae una merma, digamos, o le cuesta al chico por ahí insertarse un poco más en el medio escolar, para el aprendizaje, por ahí contraer más enfermedades, y obviamente, bueno, eso nos llevó un poco a poder abordar esta problemática. Para poder evaluar el estado nutricional hay 3 indicadores básicos que son bioquímicos, alimentarios o antropométricos. Si
Sin embargo, para evaluar a una población en lugar de un individuo, conviene usar los parámetros, los indicadores antropométricos. Estos tienen, o sea, son muy bajo costo, la utilización de estos parámetros es simple y es un método no invasivo, o sea que, bueno, nosotros nos pusimos a estudiar eso y decidimos aplicarlos para trabajar con los chicos en la escuela. Fuimos haciendo algunas reuniones con Luigi y ahí con los docentes, y les pareció, ya estaban muy entusiasmados con que le hagamos las medidas a los chicos porque se habían dejado hacer en la escuela. En un momento estaba pedido por el ministerio y después se lo dejaron de hacer, entonces se entusiasmaron mucho con esa propuesta y bueno, después previo, o sea, cuando ya estaba el proyecto planteado, también hubo reuniones con los padres para informarles, para ver si estaban entusiasmados con que trabajemos con los chicos y bueno, estas son algunas fotos de la visita. Bueno, para realizar esta actividad nosotros nos estuvimos capacitando, tanto los alumnos como los voluntarios de la materia. Estuvimos revisando encuestas y también analizando los equipos. Las encuestas estaban hechas del Ministerio de Salud. Lo que nosotros hicimos fue releerlas varias veces y sacar algunas preguntas que no nos gustaban. Y tomamos solo las que eran apropiadas para este caso, ¿no? Nos dividimos en grupos y un grupo estudió cómo utilizar bien la balanza, otro el tallímetro para medir altura, la balanza para medir peso, y otro grupo se encargó de las cintas con las que se tomaba el perímetro cefálico y braquial. A todo esto también estuvimos buscando información y cada uno armó un protocolo de trabajo para llevar ese día a la escuela. En otra de las clases recibimos la visita de las chicas de enfermería, acompañadas por Irma, una enfermera que trabaja en el centro de salud del barrio. Y ellas, bueno, se sumaron a la actividad, tanto a la de aguas como a la de nutrición. Ese día justo la chica que está parada había venido con su hijito, entonces le pedimos si podía ser nuestro modelo. Y probamos todos los equipos con él. Acá estábamos midiendo el tallímetro, después acá los chicos le midieron el perímetro cefálico y allá lo estaban pesando. Claro, porque todas las mediciones las hacíamos entre nosotros. Y no es lo mismo pedir a una persona adulta que se quede quieto, que mantenga tal o cual postura, que pedirle a una criatura de... Era muy difícil que se quedara, por ejemplo, en el tallímetro uno tiene que estar apoyado bien, con la cabeza derecha, tiene que tomar aire. Era muy difícil hacerlo con chicos tan chiquitos. Y él tenía 7. Después, los chicos de la escuela, digo, tenían 4. Bueno, así que se llamaba Lisandro, ¿no? Fabricio. Se portó muy bien. Bueno, acá ya habíamos llegado a la escuela, estamos ahí nosotros con Luigi que nos está dando las últimas indicaciones para largar. Bueno, era la primera vez que se llevaba a cabo la actividad, entonces estábamos todos un poco bastante ansiosos y empezó Cabe aclarar que la encuesta, claro, el consentimiento, los padres tenían que firmar un consentimiento informado de que esos niños iban a ser medidos. Pero no los podíamos tocar si no iban con el padre o la madre a la escuela ese día, digamos. Entonces, primeramente los padres junto con los niños hacían una encuesta que la hacían Luigi y Carola, bueno, otra chica, y después venían a la sala de medición, entre comillas. Primeramente se le tomaba el peso, después de la altura, y luego veníamos a Antonio y yo, le tomábamos el perímetro cefálico como se muestra ahí y el braquial, que es el que está ahí abajo. Para cada foto también le pedíamos permiso a los padres a ver si podíamos sacarle foto. La verdad que todos accedieron, menos una que dijo que no lo podíamos sacar porque al nene no le gustaba, pero el resto no le gustaba. Si bien fueron 7 niños a los que les tomamos todas las medidas, la verdad que la actividad fue muy interesante porque no solamente fue el intercambio con los padres o con la criatura, sino que estuvimos toda la jornada en la escuela, entonces la pasamos
10 porque estábamos con la profesora de educación física y bueno, hicimos un intercambio mucho más rico del que esperábamos. Bueno, ahí está el grupo y de todos los que fuimos y ahí hay otro niño. Y ahí está lo que les contaba. En general los chicos fueron muy amables y se notaba que les gustó nuestra visita. Y esto de que comentaba recién de que, o sea, es la primera vez que se hace el proyecto de nutrición y la verdad que trabajar con la escuela, o sea, es muy importante tener una institución dentro del barrio con quien trabajar. Y fueron pocos chicos, pero como pasó con el proyecto de aguas, digamos, es como un puntapié para arrancar y ir modificando cosas, ir planeando cómo tener más convocatoria con los padres, porque si bien habíamos hecho una reunión previa de padres, habían asistido más padres de los que después llevaron a los chicos, y bueno, ver qué pasó ahí, cómo podemos cambiar eso para que en la próxima visita podamos tener más convocatoria de chicos, que sería interesante. Los directivos de la escuela estaban muy abiertos. Sí, la verdad que... Y bueno, ahora la idea es llevarle, o sea, un mini resumen de lo que pudimos obtener de la escuela, de ese día en la visita. Hubo chicos que nosotros trabajábamos en ese momento, íbamos haciendo en paralelo, los chicos tomaban las medidas en un papel y trabajamos en paralelo con un programa donde se ingresan los datos de talla, peso, que es de la Organización Mundial de la Salud, y ahí te va a ir tirando, digamos, gráficos donde uno puede ver más o menos los valores si están dentro de los valores de referencia. Y hubo dos casos donde los chicos estaban obesos y conversando con la mamá era importante tener en cuenta si esos chicos ya estaban siendo atendidos o si estaban en tratamiento. Y bueno, las madres nos comentaban que sí, que ya estaban yendo al nutricionista, así que bueno. Eran poquitos, pero creo que sirve. Después, al otro día, digamos a la clase siguiente, lo mismo que con aguas, hicimos una conclusión y cada uno comentó su experiencia de ese día, siempre para mejorar, ¿no? Y bueno, y este año obtuvimos también el primer financiamiento del programa de voluntariado universitario para nutrición. Y también, digamos, tuvimos la aprobación del proyecto por la Comisión de Biblioteca de la Facultad. Así que bueno, como que tuvo un primer año, digamos, exitoso. Bueno, yo le voy a comentar más el tercer proyecto que está desde el año pasado empezamos a trabajar y que es relacionado al derecho de la salud. Siempre uno, cuando escucha a los anteriores disertantes, creo que es importante remarcar muchas cosas. Verdaderamente, primeramente me siento orgulloso de estar trabajando con Luigi y con los chicos, que verdaderamente ojalá que esto fuera más potencial, porque en realidad eso es lo que nos interesa, que nosotros nos potenciemos en esto, porque nosotros, yo desde mi punto de vista como bioquímico, me encierro mucho en el laboratorio y esto me permite ver otra realidad. Eso verdaderamente, y una realidad que lamentablemente uno lo tiene que ver como que estamos mal en ese punto. ¿Por qué? Porque uno siempre, cuando habla de salud o el derecho a la salud, uno le gustaría que se trabaje más sobre la salud en la prevención. Y lamentablemente estamos acostumbrados a trabajar en salud enferma. Y eso es tardío. Entonces nosotros, verdaderamente, cuando nosotros vemos el tema de HIV, lo que vamos a ver es que nosotros trabajamos en un tema que es el proyecto a nivel mundial que se tiene con respecto a esto. ¿Por qué? Si quieren, yo lo toque. Esto es el proyecto de consultoría y detección. ¿Y por qué les digo que
esto es importante porque uno tiene que saber un poco de lo que está hablando en cuanto a cuáles son las problemáticas de la HIV. En realidad la problemática de la HIV es, primero, que se siguen infectando. Eso es una problemática verdaderamente muy lamentable desde el punto de vista de salud por lo que conlleva esto, ¿no? Porque es una infección asintomática. El hecho de ser una infección asintomática hace que nosotros no veamos verdaderamente qué es lo que pasa por debajo de lo que sería lo sintomático, que sería el iceberg. El iceberg es lo sintomático, lo asintomático pasa en todas las infecciones. Lamentablemente esta es considerada una infección crónica. Por eso también nosotros, cuando hablamos de salud, tenemos que darle mucha más importancia a las enfermedades, principalmente infecciosas, pero también a las que podemos tener algún, vamos a decir así, una prevención o cuidados, mayores cuidados por ser una patología multifactorial. Fíjense que ahí lo único que nosotros queremos mostrar es que en esta infección tenemos distintas posibilidades frente a un paciente infectado. Que haga una media de 10 años, pero hay un 5% que está sin desarrollar la enfermedad. Pero lamentablemente, la mayoría de las, entre 3 a 5 años, tenemos aquellos que van a progresar a la infección. ¿Qué es lo que nosotros lamentablemente desconocemos? Es cuáles son los que están infectados. Entonces, ¿cuál es el proyecto a nivel mundial? Es determinar qué pacientes están infectados. Para eso, fíjense que el problema que nosotros tenemos es que mejorar la atención primaria. ¿Por qué? Porque la atención primaria hace que, en realidad, el agente de salud vaya a los que verdaderamente necesitan atención. En estos momentos, como yo les decía, si hablamos de enfermedad, ya directamente el paciente va a ir a un hospital, a un sanatorio y va a ser atendido por el grupo médico. Y eso no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos ir directamente. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? ¿Cómo podemos hacer? Esta es una de las herramientas que se podía hacer. Es hacer detección de test rápidos. Fíjense que ahí nosotros, lo importante que es hacer diagnósticos tempranos, porque ahí nosotros vamos a definir qué es lo que va a hacer este paciente, a dónde se va a dirigir, y podríamos llegar a tener aquellos que, los que le llaman los de élite, que prácticamente no hacen ninguna complicación. Si nosotros nos vamos a ver desde el punto de vista epidemiológico, yo creo que eso también es importante para que nosotros veamos, fíjense, la población, 40 millones, no importa, es una cuestión de ver cómo nos estamos manejando con los números, con las cifras. Las personas infectadas que están dentro, esto es de denuncia, o sea, quiere decir de que todo paciente diagnosticado tiene que ser denunciado al sistema de salud, al CIVIRA. Pero las personas que conocen su condición es casi el 50%, las que conocen su condición prácticamente es la mitad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es disminuir ese porcentaje de desconocimiento, como para que tengamos la posibilidad de atender a estos pacientes y mejorarle la calidad de vida. ¿Por qué? Porque vamos a tener, lamentablemente, un paciente que hizo su historia natural de la infección. La historia natural de la infección hace que durante todo este tiempo pueda llegar a transmitir y no tener la posibilidad, cuando se interna, de mejorar su calidad de vida, y prácticamente tenemos un paciente con SIDA o directamente con complejo relacionado. Esto es la problemática. Por eso nosotros dentro del proyecto trabajamos con el Promucida, porque es el Promucida el que nos dio el aval de trabajar en el centro de salud y aparte con el centro de salud. Pero fíjense lo problemático que nosotros vamos a ver, porque si ustedes ven las estadísticas, lo que siempre ellos consideraron que dominaban la infección eran los hombres que tenían sexo con hombres. Y lamentablemente estos hombres que tienen sexo con hombres, las ONG están preocupadas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vieron es que están aumentando cada vez más los porcentajes en homosexuales, vamos a llamarlos homosexuales jóvenes. Y se siguen infectando aún los homosexuales mayores. Pero otro problema es el del 88% de los heterosexuales, pero principalmente de mujeres. Y ahí es donde nosotros también teníamos que tener una participación, por suerte se ha mejorado eso, es de
disminuir a cero, que es lo que uno pretendería, la transmisión materno-fetal. Pero la transmisión, fíjense que hoy justo estuvimos en Villa Banana y ellos consideraban hasta la embarazada nada más y en el momento del parto. Ahora lo que sí tienen que darse cuenta es que tienen que seguir controlando los postpartos porque también hay casos de transmisión por lactancia. Fíjense, cuando nosotros tendríamos que tener prácticamente un valor de cero de transmisión, nosotros prácticamente estamos viendo que hay una transmisión por lactancia. Esa es la problemática. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es, de la misma manera como el programa nacional, como el programa provincial o el programa municipal, acercarle a la gente estos test rápidos, que van a servir para screening nada más, no es de diagnóstico. Eso lo tenemos que entender. Es como un testeo que nos permite a nosotros discriminar a la población negativa de la positiva. Después lo seguimos estudiando, pero bueno, esto es la herramienta tecnológica que nosotros utilizamos y lo que se dice es que tener al acceso de la misma manera como nosotros tenemos o tendríamos que tener acceso en esta población vulnerable, los preservativos, el test rápido. Entonces la idea era, hicimos un estudio para eso, después ahora Coco lo va a contar, de cómo trabajamos. El año pasado ya empezamos a hacer estos testeos, lamentablemente no pudimos ser bien acompañados por el tiempo, porque nos llovió bastante, pero bueno, la idea era hacer 2 lugares de testeo y consultoría, pero bueno, o va a comentar nada más porque me va a presentar fotos. Sí, bueno, entendiendo la problemática como la presentó Miguel y en base a las herramientas que nosotros teníamos, que era el test rápido, se armó esta campaña de consultoría y detección de HIV, como bueno, ya en este marco, el derecho a la salud. Bien, lo primero que hicimos también dentro de la materia fue tener una capacitación de la mano de Miguel, donde entendimos o pudimos dimensionar la problemática, las cuestiones y la dificultad para poder salir y para entender las ventajas de la prevención, digamos, de poder detectar, como dice Miguel, de no llegar a tener las personas infectadas ya y no esperar hasta ese momento, sino poder atacar al problema de antes, de un inicio. Bien, haciendo esto, nos capacitamos, armamos unas encuestas, en realidad Miguel armó unas encuestas, entre todos trabajamos y empezamos a buscar cuáles eran las mejores maneras de preguntar, porque también es difícil, digamos, son temas que por ahí generan pudor, que son difíciles de preguntar o de contestar, sobre todo cuando se involucra salud, relaciones sexuales y esos temas. Entonces, bueno, fue tratar de evitar cuestiones de discriminación también y de preguntar y de generar confianza, digamos, en la persona a quien uno le iba a realizar la encuesta o le iba a dar la encuesta. Entonces hubo todo un pulido, un armado de esa encuesta y con eso, con la capacitación y con la encuesta salimos en la primera actividad que se realizó acá en la Facu, invitando a alumnos, estudiantes, a gente en general. En el tubo estaba el centro de detección y acá en la calle y acá mismo dentro de la Facu invitamos a la gente a acercarse al laboratorio de hacer la detección. Llevamos también, no sé si se ve en la foto, pero teníamos folletería donde se informaba también las formas de transmisión, las formas de contagio, las formas de no contagio, que eran importantes también saberlas, para desmitificar un montón de cuestiones también que por ahí puede estar asociada, pero por mala información que hacen a la vida cotidiana, digamos, también para evitar la discriminación de que puedes tomar mate, puedes darte un beso, digamos, con personas infectadas. Era importante para nosotros también, si la persona quería hacerse la detección, buenísimo, le invitábamos, pero si no, era importante que estuviera informada, que supiera, obviamente, bueno, acá en la facultad, más en bioquímica, digamos, todo el mundo estaba al tanto de la problemática del VIH, pero igual, siempre es necesario seguir profundizando. Y bueno, estábamos también repartiendo preservativos, invitando a la gente a realizar esa detección y sobre todo informando y bueno, haciendo la encuesta.
era importante que quedara claro en la encuesta, digamos, que la gente, si no se hacía la detección, bueno, por lo menos que se fuera informada y que se llevara todo, que sabía que si bien esto era un screening, digamos que tampoco, que era totalmente voluntario, que era anónimo, y que si quería se lo podía hacer en otro momento, tampoco en una le dábamos información como para decir, bueno, en tales centros también se está realizando, o se va a seguir realizando, lo puede hacer en cualquier momento. También era importante, digamos, concientizar y hablar un poco de todo eso. Sí, en ese sentido es importante que tengamos en cuenta que en estos centros se ofrece la determinación, pero ya con técnica de diagnóstico. O sea, los test rápidos hay que aprovecharlo verdaderamente porque tienen una buena sensibilidad, independientemente de toda la logística o el algoritmo que significa trabajar con los test rápidos, pero hemos tenido buena respuesta. Bueno, esa fue una jornada de todo el día, arrancamos a la mañana y terminamos como a las 2 o 3 de la tarde, no sé, a las 2 de la tarde terminamos. La verdad que se acercó mucha gente, fue un balance muy positivo de esa actividad. Luego también empezamos a pensar en hacer una difusión en el barrio donde estábamos trabajando, que es el mismo barrio donde se hicieron los otros proyectos, el del agua, el de nutrición, en el distrito oeste. Y previo a la jornada propiamente dicha, se hizo una jornada de difusión en la que se hizo el mismo trabajo de invitar a la gente, de acercar, de comunicar lo que estábamos por hacer. Acá también hay unas fotos donde nos fuimos preparando y armamos toda la logística, porque bueno, ir al barrio también implicaba un desafío. Acá en la Facu era mucho más cómodo porque teníamos el laboratorio, teníamos, digamos, todo montado, pero salir y llevar esto al barrio implicaba una serie de cuestiones que bueno, las resolvimos. Hubo un planeamiento para poder resolverlas y llevarla a cabo de la mejor manera. Se había planteado la idea de las carpas, donde iban a estar 2 carpas para detección y una para consultoría, para respetar también el anonimato de la gente que se quería hacer el test, que no se cruzara, que tuviera, digamos, su intimidad, que se sintiera cómodo. Entonces bueno, fue todo ahí está la parte práctica, la armada de las carpas, y después, y previo a eso, digamos, la charla y la capacitación de todo lo que se iba a hacer y la logística para montar una actividad, digamos, con toda la dificultad que nos llevaba. Bueno, después pasó que ese día llovió muchísimo, entonces no pudimos armar las carpas como habíamos pensado, que iba a ser una canchita de fútbol, y que entonces terminamos acotando la actividad al centro de salud, que también que es un centro de salud de Tafieri, que está ahí en el barrio, que es referencia en el barrio. Luigi, todos tienen el contacto, digamos, muy importante, digamos, el contacto con estas organizaciones, como con la escuela, con organizaciones barriales, con el centro de salud, con el distrito oeste, el CMD, digamos, a la hora de armar todo esto, digamos, y bueno, como decía acá, justo ese día llovió muchísimo, entonces tuvimos que circunscribir la actividad al centro de salud, lo cual igual fue, acá estamos. La parte de consultoría, se acercó también igual mucha gente a pesar de la lluvia. Fue una jornada también de todo el día, fuimos en la mañana, no pudimos ir muy temprano porque llovía, fuimos un rato más tarde cuando paró un poco, pero bueno, la lluvia no nos detuvo y estuvimos en el centro de salud y en el CMD. Bueno, más allá de todo esto, de las cuestiones puramente descriptivas de la encuesta, de lo que se preguntaba, ¿no? Digamos, después se hizo todo un trabajo de análisis, de procesamiento de todas esas encuestas para saber qué había que reforzar, si la gente estaba al tanto de las formas de las vías de contagio, de cómo podía protegerse, qué podía hacer, la transmisión vertical, digamos, a dónde estaban las patas flojas, si la gente en general sabía que se podía cuidar con preservativos, o si pensaba que solo con tomar pastillas anticonceptivas alcanzaba, ¿no? Bueno, para reforzar, digamos, hubo todo un procesamiento de toda esa información, de todos esos datos, una puesta en común, ¿cómo sería? Un análisis de esas encuestas, digamos, para nosotros, y no sé si hubo alguna devolución al centro. Hoy casualmente hubo una devolución al centro de salud. Y
Bien, y como una reflexión final, yo como parte como alumno de la materia, digamos, y al igual que todos mis compañeros, quería tomar unos minutitos para contar estas cuestiones que me parecen muy positivas. El hecho de que la facultad salga a la calle, que salgamos nosotros, digamos, como decía Miguel, estamos las carreras de acá te llevan a estar mucho tiempo dentro del laboratorio y por ahí hace que se pierda un poco el contacto con la gente o con otras realidades, o con distintas perspectivas y mismo, qué sé yo, bueno, comparado con otras asignaturas, el hecho de las clases también abiertas, donde, me olvidé decirme, pero ahí hay chicos de medicina, por ejemplo, que también se invitó, y gente de enfermería que se sumó a la actividad, gente del centro de salud, fueron actividades siempre abiertas, donde hubo mucha gente que participó, que se sumó, que contribuyó, y eso fue algo que estuvo una constante a lo largo de toda la materia, y que quería destacarlo brevemente. Y también otra cuestión, digamos, el hecho de las clases, la reflexión de la práctica, me parece que está muy bueno también, que por ahí en otras asignaturas venís, el ritmo de cursado te obliga a meterte en la vorágine de estudiar y bueno, y llegar para el parcial y está bueno también, digamos, en algún momento del pasaje por la vida universitaria repensarse uno como función social, digamos, de la universidad, o uno como estudiante de la universidad pública, digamos, qué alcance tiene o qué tipo de profesionales debería formar la universidad pública. Parece que esas charlas o esa reflexión sobre la práctica particularmente creo que están muy bien y que en el laboratorio hubo varias instancias de ese tipo de reflexiones. Y nada más, también la dificultad de trabajar, eso presenta, digamos, también el hecho de salir a la calle o a trabajar con la gente, digamos, y salirse de los libros, digamos, tiene una dificultad, pero creo que todas las dificultades fueron encaradas con mucha alegría y se pudieron resolver con el día de la lluvia o distintas cuestiones, o que los chicos no se quieren quedar quietos, digamos. Es trabajoso, pero estuvo muy bien, es muy lindo. Y nada, quería decir eso. Bueno, y para cerrar, un comentario final, digamos, a modo de un reconocimiento final, digamos, a los alumnos y voluntarios que participaron. No lo tenemos a Luisina acá, en realidad, porque justo no vino acá y bueno, Luisina estuvo full participando. Bueno, y todo un equipo de trabajo en docencia, en las actividades del barrio, en la gestión, en el diseño gráfico que hizo Lisi, que la verdad que nos embellece. Y bueno, y obviamente agradecer a los financiadores de todo esto, que son los ideólogos básicos de toda nuestra actividad. Que bueno, fundamentalmente el Ministerio de Educación de la Nación, con el programa de voluntariado universitario, con la convocatoria a proyectos de extensión universitaria y vinculación comunitaria, Universidad, Estado y Territorio, y también con el proyecto vinculado a Universidad de Diseño y Desarrollo Productivo. Bueno, también a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe, que también financió el proyecto, y bueno, el aval que tuvo el proyecto también en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, y desde ya agradecer a las organizaciones municipales, como el Centro Integrador Comunitario el Centro de Salud de Estafieri y la Guardia Urbana Municipal, que realmente su compromiso con sus vecinos lo llevó a colaborar con nuestro proyecto y fue fundamental para nuestro desempeño dentro del barrio, y bueno, la Escuela Marcelino Champañán. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.